Parte 1. El impacto de lo inesperado. ¿Sabías que un gesto tan simple como poner sal en tus zapatos puede cambiar tu manera de ver el mundo? Sí, suena extraño, incluso absurdo, pero déjame explicarte. Este pequeño acto, aparentemente insignificante, encierra una lección profunda, una sabiduría que resuena con enseñanzas milenarias del budismo. La sal, un ingrediente cotidiano que todos damos por sentado, puede convertirse en una herramienta poderosa para el autodescubrimiento. Ahora, imagínalo, tomas una pizca de sal, la viertes dentro de tus zapatos y te los pones. Desde el primer instante, esa presencia áspera, extraña, comienza a recordarte algo, hay algo ahí, algo que no estaba antes. Cada paso que das lo confirma. Al principio es incómodo, quizá incluso molesto. No puedes ignorarlo, pero tampoco puedes evitar seguir caminando. Entonces, surge la primera pregunta: ¿qué significa cargar con algo inesperado? Esta pequeña práctica, que parece una simple ocurrencia, tiene sus raíces en una idea esencial del budismo: la importancia de estar presente en cada momento. Al caminar con sal en tus zapatos, de repente dejas de moverte en automático. Cada paso requiere tu atención. Sientes la textura, el peso, la forma en que cambia el contacto con el suelo. Es como si el simple acto de caminar, que haces cientos de veces al día sin pensar, se volviera un ritual consciente. Lo curioso es que la sal no es solo un condimento. En muchas tradiciones, representa algo más profundo. Es un símbolo de purificación, de limpieza, incluso de preservación. Piensa en eso por un momento. Al colocarla en tus zapatos, la conviertes en parte de tu viaje, literal y metafóricamente. No solo estás llevando un poco de sal contigo, estás llevando una intención, una invitación a reflexionar sobre lo que significa avanzar en la vida mientras cargas con algo aparentemente insignificante pero transformador. Lo más interesante es cómo afecta tu percepción. Cuando caminas, la sensación de la sal te obliga a concentrarte en tus pasos. Ya no caminas sin pensar. Ya no dejas que tu mente vague por preocupaciones del pasado o ansiedades del futuro. Este pequeño detalle, esta pequeña incomodidad, te ancla al presente. Es como si cada grano de sal dijera: estate aquí. Estate ahora. Y aquí está la clave: a menudo vivimos nuestras vidas sin notar el camino. Estamos tan enfocados en llegar al destino que olvidamos experimentar el viaje. Este ejercicio tan sencillo te obliga a cambiar esa perspectiva. Te muestra que incluso el más mínimo detalle tiene el poder de transformar tu manera de ver el mundo. Pero también hay una lección más sutil en esto. La sal, al entrar en contacto con tus pies, te recuerda algo sobre la naturaleza de las molestias. No siempre son negativas. A veces, son oportunidades disfrazadas, herramientas que pueden enseñarnos algo si les prestamos atención. ¿Qué pasaría si, en lugar de evitar lo incómodo, lo aceptáramos como parte de nuestro aprendizaje? Este es solo el principio de lo que descubrí cuando decidí poner sal en mis zapatos. Parte 2. El significado oculto de cada paso. A medida que los pasos avanzan, algo comienza a cambiar. Al principio, la presencia de la sal es innegable. Su textura áspera, su manera de adherirse a los pies, parece reclamar toda tu atención. Pero, después de un rato, algo curioso sucede: te acostumbras. No desaparece, sigue ahí, pero tu mente empieza a relegarla a un segundo plano. Y entonces, aparece una nueva lección: la manera en que convivimos con lo incómodo. En la vida, todos enfrentamos incomodidades, molestias pequeñas o grandes que nos acompañan día a día. Un roce, una palabra que nos dijeron y no olvidamos, una preocupación que no soltamos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las resolvemos o aprendemos a ignorarlas? Caminar con sal en los zapatos se convierte en un espejo de esas dinámicas internas. Porque cuando algo nos incomoda, nuestra reacción natural es querer deshacernos de ello. Pero si no podemos, buscamos adaptarnos. Nos acostumbramos a llevarlo, como si fuera parte del paisaje de nuestra vida. Este pequeño experimento me hizo darme cuenta de cuántas veces he ignorado cosas que necesitaban mi atención. Porque, al igual que la sal, las molestias no desaparecen por arte de magia. Siguen ahí, desgastando, erosionando poco a poco, aunque dejemos de sentirlas conscientemente.
El budismo nos enseña a no ignorar lo que está frente a nosotros. Cada sensación, cada experiencia, cada desafío tiene algo que enseñarnos si estamos dispuestos a escuchar. El simbolismo de la sal comienza a volverse más profundo cuando piensas en su naturaleza. Es algo que puede purificar, sí, pero también preservar. ¿Qué estás preservando con cada paso? Quizás es un hábito que ya no te sirve. Tal vez sea una manera de pensar que te limita, pero que llevas contigo simplemente porque te acostumbraste a su peso. La sal, con su capacidad de conservar, te obliga a preguntarte, ¿qué cargas contigo que no te permite avanzar? Mientras caminas, algo más sucede. Te vuelves consciente de cómo tu cuerpo responde. Tal vez cambies la forma en que apoyas los pies, tal vez intentes ajustar tu andar para minimizar la molestia. Cada paso se convierte en un pequeño experimento. Y aquí surge otra enseñanza, la adaptabilidad. Aunque la sal esté ahí, aunque no puedas evitarla, tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Puedes caminar con frustración, enfocado en el malestar, o puedes observarlo con curiosidad, explorando qué ajustes puedes hacer para avanzar de manera más ligera. En el fondo, este ejercicio no es solo una práctica de presencia, sino una invitación a reflexionar sobre cómo interactuamos con nuestras dificultades. A veces, olvidamos que incluso los pequeños cambios en nuestra percepción pueden transformar completamente nuestra experiencia. Y si no solo se trata de aprender a caminar con la sal, sino de preguntarnos por qué está ahí en primer lugar. ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué nos pide que soltemos o que integremos? Cada grano parece tener una respuesta, y la clave está en estar dispuesto a escuchar. Parte 3. El poder de la incomodidad consciente. La incomodidad tiene una manera peculiar de sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Mientras seguía caminando con sal en mis zapatos, me di cuenta de algo fundamental. El verdadero desafío no era el malestar físico, sino mi reacción a él. A cada paso, mi mente parecía debatirse entre dos fuerzas opuestas, el deseo de detenerme y sacudir los zapatos, y la curiosidad de entender lo que esta experiencia podía enseñarme. Ese conflicto interno, que puede parecer pequeño, es en realidad una representación exacta de cómo enfrentamos los retos en la vida. En lugar de rechazar la incomodidad, decidí observarla. Cada grano de sal parecía contar una historia. Podía sentir cómo se acomodaba, como algunos se quedaban estáticos mientras otros se movían con el ritmo de mis pasos. Esto me llevó a una reflexión inesperada. Los problemas que enfrentamos a menudo no son tan estáticos como creemos. Cambian, se transforman, y si estamos atentos, podemos notar patrones que antes pasaban desapercibidos. El budismo enseña que la resistencia al dolor amplifica el sufrimiento. Mientras más me obsesionaba con la idea de sacarme la sal de encima, más intensa parecía la incomodidad. Pero cuando me permitía simplemente sentirla, sin juicio, sin ansiedad, algo extraordinario sucedía, la carga se aligeraba. No porque desapareciera, sino porque mi percepción de ella cambiaba. En lugar de verla como un obstáculo, comencé a considerarla una parte del camino, un recordatorio constante de que cada paso tenía un propósito. Esto me llevó a una pregunta crucial. ¿Cuántas veces evitamos enfrentar algo porque pensamos que el malestar será demasiado? En nuestra vida cotidiana, solemos buscar soluciones rápidas, maneras de escapar de aquello que nos incomoda. Pero, ¿y si, en lugar de huir, nos permitiéramos sentir plenamente? ¿Qué pasaría si aceptáramos el malestar como parte del proceso de crecimiento? La sal, por pequeña que sea, tiene un impacto tangible. Y ese impacto me llevó a pensar en las cosas pequeñas que ignoramos. Un mal hábito, una palabra no dicha, un detalle que pasamos por alto. Estas pequeñas cosas, como los granos de sal, pueden acumularse y convertirse en algo más grande si no les prestamos atención. Pero si las abordamos con intención, pueden transformarse en herramientas para nuestro aprendizaje. Cada paso que daba con los pies conscientes de la sal me enseñaba algo nuevo sobre mí mismo. Me di cuenta de cuán fácilmente caía en el hábito de evitar lo incómodo, de cómo mi mente buscaba soluciones inmediatas en lugar de aceptar el momento presente. Este pequeño experimento, que parecía tan trivial al inicio, se estaba convirtiendo en un poderoso recordatorio de que el verdadero cambio no ocurre evitando lo difícil, sino enfrentándolo con apertura y curiosidad. La incomodidad no es enemiga, es una guía.
Nos señala las áreas donde aún podemos crecer, donde aún tenemos algo que aprender. Caminar con sal en los zapatos me hizo ver que cada paso, por incómodo que sea, tiene el poder de enseñarnos algo valioso si estamos dispuestos a escuchar. Parte 4. Encontrando equilibrio en el desequilibrio. Algo interesante sucede cuando decides no resistirte a la incomodidad. A medida que seguía caminando con sal en mis zapatos, comencé a notar un cambio en mi postura, un ligero ajuste en la manera en que distribuía mi peso. Fue un movimiento inconsciente al principio, pero luego me di cuenta de que mis pasos se estaban volviendo más cuidadosos, más medidos. Lo curioso es que, sin darme cuenta, estaba buscando equilibrio. Ese ajuste físico desencadenó una reflexión más profunda. En la vida, el equilibrio no siempre significa comodidad. A menudo creemos que para encontrar armonía necesitamos eliminar todo lo que nos incomoda, pero esa idea es engañosa. A veces, el equilibrio real se encuentra en aprender a caminar a través de lo incómodo, en reconocerlo y adaptarnos sin dejar que nos consuma. La sal, aunque insignificante en apariencia, tiene el poder de alterar la forma en que interactúas con el mundo. Cada paso se convierte en una pequeña lección de ajuste. En lugar de avanzar a toda prisa, me vi obligado a desacelerar, a prestar atención a cada movimiento. Y en ese proceso, me di cuenta de cuán pocas veces nos detenemos a escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, o incluso nuestros pensamientos. Vivimos en un constante estado de prisa, buscando avanzar sin notar cómo nos afecta el camino. Este experimento también me enseñó algo esencial sobre la naturaleza del desequilibrio. Cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, nuestra primera reacción suele ser intentar restaurar la estabilidad de inmediato. Pero en ese intento a menudo ignoramos lo que el desequilibrio tiene para mostrarnos. Tal vez no se trata de regresar a cómo estaban las cosas, sino de encontrar una nueva manera de avanzar, una forma que sea más consciente y alineada con nuestras verdaderas necesidades. La búsqueda de equilibrio, mientras caminaba con la sal, también me llevó a reflexionar sobre cómo reaccionamos a las dificultades externas. A veces, nos enfrentamos a situaciones que no podemos controlar, problemas que llegan como la sal, inesperados, incómodos y aparentemente insignificantes, pero con un impacto real. En lugar de luchar contra ellos o dejarnos derribar, podemos aprender a ajustar nuestro enfoque. No siempre podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí podemos decidir cómo caminamos a través de ello. En esa caminata, cada grano de sal parecía susurrar una verdad simple pero poderosa. El desequilibrio no es un enemigo, sino un maestro. Cuando dejamos de verlo como una amenaza, podemos descubrir una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, para desarrollar paciencia, adaptabilidad y fortaleza. Poco a poco, empecé a notar que mis pasos ya no eran una lucha contra la incomodidad. Había encontrado una manera de moverme con ella, de permitirle estar ahí sin resistirme, sin dejar que definiera toda mi experiencia. Y esa es otra lección crucial. No se trata de ignorar lo que nos incomoda, sino de integrarlo de manera que no nos controle. La vida no es una línea recta ni un camino perfectamente pavimentado. Habrá piedras, habrá desequilibrio, y habrá momentos en los que la incomodidad nos haga detenernos. Pero quizás, como descubrí con la sal en mis zapatos, esos momentos son precisamente donde reside la oportunidad de aprender a caminar de una manera nueva. Parte 5. Lo impermanente y el acto de soltar. Al caminar con sal en los zapatos, empecé a notar algo nuevo. Los primeros pasos eran incómodos, incluso irritantes, pero con el tiempo, la sensación comenzó a cambiar. Era como si los granos de sal se acomodaran de una manera diferente. Algunos parecían desaparecer por completo, mientras otros seguían presentes, aunque con menos intensidad. Este cambio, aunque sutil, reveló una verdad poderosa: nada permanece igual, ni siquiera la incomodidad. En el budismo, uno de los principios fundamentales es la impermanencia. Todo en la vida, desde las emociones hasta los eventos, está en constante transformación. La incomodidad que sentía al inicio no era la misma después de unos pasos. Había evolucionado, y con ella, también había cambiado mi percepción. Me di cuenta de que, al aferrarme a la idea de que el malestar iba a ser constante, yo mismo estaba creando una carga mayor. Pero cuando acepté su naturaleza cambiante, me sentí más ligero. Esto me llevó a reflexionar sobre cómo tratamos nuestras emociones y problemas. A menudo,
cuando enfrentamos algo doloroso o incómodo, actuamos como si fuera a durar para siempre. Nos aferramos al miedo, a la frustración, a la idea de que nunca se solucionará. Pero la verdad es que todo cambia, incluso aquello que parece insoportable en el momento. La sal en mis zapatos me mostró que el simple acto de caminar era, en sí mismo, un proceso de transformación. Con cada paso, los granos se movían, se desgastaban, se distribuían de manera distinta. Al igual que en la vida, el movimiento constante cambia las circunstancias, aunque a veces sea tan gradual que no lo notamos de inmediato. Pero para que ese cambio ocurra, debemos seguir caminando. Debemos permitir que el tiempo y nuestras acciones trabajen juntos, en lugar de quedarnos paralizados por el malestar. Otra enseñanza que surgió fue el acto de soltar. Mientras caminaba, hubo un momento en el que quise quitarme los zapatos, sacudir la sal y seguir adelante sin esa incomodidad. Pero al mismo tiempo, comprendí que la verdadera liberación no está en eliminar todo lo que nos molesta, sino en aprender a soltar nuestra resistencia a ello. Es la resistencia, no la incomodidad en sí, lo que muchas veces nos mantiene atrapados. Soltar no significa renunciar a buscar soluciones, sino dejar de luchar contra lo inevitable. Si la sal estaba en mis zapatos, no podía ignorarla, pero tampoco tenía que verla como un enemigo. Al cambiar mi enfoque, me di cuenta de que no necesitaba eliminarla para encontrar paz. Solo necesitaba permitir que el momento se desarrollara tal como era, sin intentar forzar un resultado inmediato. A medida que avanzaba, cada paso se sentía más ligero, no porque la sal hubiera desaparecido, sino porque mi relación con ella había cambiado. Había dejado de verla como una carga y comencé a percibirla como parte del camino. Y entonces, comprendí algo más profundo: todo lo que enfrentamos en la vida, incluso las cosas más pequeñas, tiene la capacidad de enseñarnos algo si estamos dispuestos a soltar nuestras expectativas y aceptar el momento presente tal como es. La impermanencia nos recuerda que nada está fijado en piedra. Todo fluye, todo cambia, y nosotros también podemos cambiar con ello. A veces, la clave está en dar un paso más, aunque duela un poco, porque en ese paso, el camino se transforma, y con él, nosotros también. Parte 6. El viaje como maestro. Llegué al punto donde me di cuenta de que el acto de caminar con sal en los zapatos no era simplemente un ejercicio físico o mental, sino una metáfora completa de la vida misma. Cada paso que di, desde el primero hasta el último, representaba las etapas de un proceso personal: enfrentarse a lo incómodo, adaptarse, reflexionar, y finalmente trascender. Pero lo más importante no era la sal en sí, sino lo que simbolizaba en mi interior. El verdadero aprendizaje no estaba en deshacerme de la sal, ni siquiera en ignorarla, sino en comprender lo que me mostraba. Cada grano me habló de algo que suelo pasar por alto: la importancia de estar completamente presente en cada momento, especialmente en aquellos que preferiría evitar. Muchas veces nos apresuramos a salir de situaciones difíciles, como si escapar fuera la única solución. Pero al caminar con la sal, entendí que la profundidad del aprendizaje se encuentra justo ahí, en lo que intentamos evadir. Algo curioso sucedió al final de mi experiencia. Cuando me quité los zapatos, sentí un alivio inmediato. Pero ese alivio no era simplemente físico, sino emocional. Me di cuenta de lo mucho que había cargado antes de este ejercicio, no solo en los pies, sino en mi mente. Preocupaciones innecesarias, juicios sobre lo que debería o no debería sentir, y la constante lucha por evitar lo incómodo. La sal era un espejo que reflejaba esas cargas, pequeñas pero acumulativas, que terminan pesando más de lo que creemos. Esta práctica también me enseñó a valorar los pequeños momentos de pausa. Caminar con sal no solo me obligó a desacelerar, sino que me mostró lo valioso que es detenerse, no para escapar, sino para observar con atención. En esos momentos de quietud, pude notar cosas que normalmente pasaban desapercibidas: cómo mi cuerpo se ajustaba, cómo mi mente intentaba buscar soluciones, y cómo, a pesar de todo, siempre había un espacio interno de calma esperando ser reconocido. El budismo nos recuerda que el camino importa más que el destino. Cada paso que damos, por pequeño o incómodo que sea, es parte de nuestro crecimiento. No hay atajos, ni soluciones rápidas. Incluso cuando parece que no estamos avanzando, estamos aprendiendo algo valioso. La sal en mis zapatos era un recordatorio constante de esa verdad.
Al final, comprendí que no se trata solo de aprender a vivir con la incomodidad, sino de transformar nuestra relación con ella. En lugar de verla como una barrera, podemos percibirla como una guía. Cada grano de sal se convirtió en un maestro, enseñándome sobre paciencia, aceptación y la capacidad de encontrar equilibrio incluso en las situaciones más inesperadas. Cuando dejé los zapatos y volví a caminar con los pies libres, sentí algo más que alivio, sentí gratitud. Gratitud por la experiencia, por las lecciones, y por la oportunidad de ver la vida desde una perspectiva nueva. Porque, en última instancia, no es la sal lo que importa, ni siquiera los zapatos. Lo que importa es lo que decides hacer con cada paso, y cómo eliges transformar incluso las pequeñas incomodidades en un camino hacia la sabiduría.